RPOB, que es para rifampicina, y CAT-G e INA para isoniazida. Sin embargo, aunque el más frecuente, por lo menos para isoniazida, es la mutación del CAT-G, tenemos que hasta un 15 o un 20% de los casos resistentes a isoniazida no se conoce cuál es la causa pues, de esa mutación. Tenemos otras pruebas como el Genotype MTBDRS, el cual nos permitiría también hacer diagnóstico de resistencia a fluoroquinolonas y aminoglicósidos, incluyendo etambutol, y tenemos otras pruebas moleculares. Abajo está el GeneXpert, lo que ya mencionamos, para detectar resistencia a rifampicina. Entonces, hay pocos estudios pues, que hayan cambiado la práctica clínica realmente, sin embargo, este es uno de ellos. En septiembre de 2010, la doctora Catherine Bohm y su grupo estudió más de 1.500 pacientes en todo el mundo, en los 5 continentes. Esos 1.500 pacientes tenían una sospecha de tuberculosis y a todos se les hizo BK de esputo, se les hizo cultivos pues, tanto en medio sólido como en medio líquido y le hicieron pruebas moleculares con GeneXpert. De los resultados que ellos obtuvieron es que cuando el paciente tenía un BK positivo, obviamente, y el cultivo positivo, la sensibilidad de una sola muestra de GeneXpert era de 98,2%. Cuando el paciente era BK negativo con cultivo positivo, la sensibilidad de GeneXpert era de 72,5%, lo cual es un dato muy favorable con respecto a los pacientes que son paucibacilares. Cuando se repite la prueba y se le hace una segunda o un tercer GeneXpert, encontramos que la sensibilidad aumenta hasta un 85% e incluso a 90% en la tercera muestra. Esto digamos que es difícil hacerlo en nuestro medio, pues obviamente por el costo que pudiera traer 3 pruebas pues, para ese paciente. Con respecto a los datos de este estudio, la especificidad se encontró que era del 99,2%, sin embargo, digamos que no hubo una población VIH tan representada y después salieron pues, estudios mirando estas poblaciones. Eso fue en casos de tuberculosis pulmonar. Esta prueba se ha también estudiado, se está estudiando en casos de tuberculosis extrapulmonar, donde el diagnóstico obviamente es más difícil, lo que decíamos son paucibacilares, pero encontramos en algunos reportes que aquí tenemos algunos tejidos, abscesos, drenajes de pus, líquido sinovial, pericárdico, pleural, líquido cefalorraquídeo. Encontramos que cuando el BK en esas muestras era positivo, el GeneXpert era positivo también en el 96% de los casos. Pero cuando el BK en esas muestras era negativo, que es generalmente lo más frecuente, la sensibilidad del GeneXpert era un 64%. Digamos que no está tan mal y es una ayuda para el diagnóstico. Bueno, en este estudio se quería corroborar cuál era el rendimiento del GeneXpert en pacientes o en población VIH. Tenía una cohorte de 480 pacientes, de los cuales a 130 se le diagnosticó pues, la seropositividad para VIH. La mediana de CD4 obviamente era mucho menor en estos pacientes y el porcentaje de pacientes paucibacilares era mucho mayor en los pacientes con VIH. Entonces, cuando ellos corroboran pues, sus datos, encuentran que la sensibilidad tanto del BK como del GeneXpert es menor en los pacientes infectados por VIH versus los que no, y tenemos que la sensibilidad cuando el SPUT era positivo y el cultivo positivo era del 94%, es decir, el rendimiento es igual en población inmunosuprimida. Entonces, no solo el laboratorio nos puede ayudar para identificar, para hacer el diagnóstico, sino también para detectar resistencia. El aislamiento inicial debería ser estudiado pues, contra medicamentos de primera línea, isoniazida, rifampicina, etambutol. Pirazinamida pues, tiene muchos problemas, no se estandariza adecuadamente, aunque hay algunos reportes pues, que mencionan cómo debería hacerse la prueba. Para aislamientos que son resistentes a rifampicina debería igual pedirse medicamentos de segunda línea que incluyan, entre otros, fluoroquinolonas y aminoglicósidos. Entonces, para evaluar la prueba de susceptibilidad a medicamentos podríamos hacerlo por método de proporciones, que sigue siendo pues, el gold estándar, medio sólido y medio líquido, o métodos moleculares. Cuando se realiza el método de proporciones en agar, generalmente se evalúan 2 medios, uno que no está expuesto a drogas y otro con concentraciones críticas de una droga, ya vamos a ver qué es eso. Se incuba por 3 semanas y finalmente se hace un recuento de las colonias.
El aislamiento se va a considerar resistente si el número de colonias en el medio que contiene los medicamentos es mayor del 1% de las colonias sobre el medio libre de drogas. Entonces, ¿pero qué es concentración crítica? Es la más baja concentración de una droga que va a inhibir el crecimiento de todas las cepas sensibles, pero va a permitir el crecimiento de las cepas que son resistentes. ¿Qué pasa cuando encontramos resultados discordantes entre las pruebas moleculares? Eso puede verse a muchas cosas, dentro de ellas subpoblaciones bacterianas, diferencia cinética en el crecimiento de la micobacteria, que se emplea en diferentes medios, que se contamine, que es bastante frecuente, o errores en la transcripción de los datos. Cuando se evaluaron algunas cepas que eran resistentes a isoniazida y rifampicina en varios laboratorios, se encontró que el nivel de acuerdo era muy bajo. Eso obviamente tiene toda una variabilidad tremenda, por lo cual algunos critican eso como el gold estándar. Entonces, ¿cómo se debería interpretar cuando hay divergencia entre algunos resultados de cultivos entre dos laboratorios o resultados entre el cultivo y las pruebas moleculares? Eso ya nos compete a nosotros y es el motivo de esta charla. Bueno, volviendo al paciente inicial, tenemos que si ese paciente confirmamos que es resistente a rifampicina, por lo menos por métodos moleculares, ¿qué debería recibir? ¿Qué tratamiento debería recibir? Entonces, la opción A es un tratamiento convencional, ¿cierto? Con el tetraconjugado que ya sabemos todos. B, tratar con esquema para multidrogo resistente. C, cambiar rifampicina por quinolona y continuar con isoniazida, moxipiracinamida, etambutol. D, HRZE igual y adicionar una aminoglicosia. ¿Ustedes qué harían? Bueno, el 47% dice que tratar con esquema para multidrogo resistente y el 36% cambiar rifampicina por quinolona y continuar HMZE. Digamos que este es un caso muy difícil. Con respecto a esto, las mayorías de revisiones que uno encuentra es que pudiera solo, si en verdad se ha confirmado que solo tiene resistencia a un medicamento, como es la rifampicina, pudiera solo cambiarse a la quinolona, la cual tiene una potencia similar a la rifampicina y pudiera bien curarse la infección. No obstante, digamos que no tenemos los cultivos, no tenemos la prueba de susceptibilidad a los medicamentos en cultivo y no sabríamos si en verdad estamos o no cogiendo o descartando una tuberculosis multidrogo resistente. Este es un caso que traigo, que es tal vez un caso que ustedes ven probablemente casi a diario, un paciente que recibe diagnóstico de tuberculosis pulmonar con BK positivo en el 97, para el cual recibió tratamiento por 6 meses, él no recuerda, pero probablemente el mismo tratamiento convencional. En el 2000 nuevamente tuberculosis, en 2003 nuevamente tuberculosis, en el 2006 nuevamente tuberculosis, y hasta ahí nadie se había preguntado qué era lo que pasaba, ¿cierto? Entonces, cuando vamos viendo los resultados de los cultivos, encontramos que en algunos son variables, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2000 el cultivo era sensible a isoniazida y rifampi y resistente a streptomicina y etambutol. Le dieron en ese tiempo isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina, a pesar de ser resistente a streptomicina, ¿cierto? Uno no sabe si el cultivo se demoró mucho, la prueba de susceptibilidad se demoró mucho, o no lo vieron, o simplemente nunca llegó el cultivo a tiempo. Luego, en el 2003, cuando le diagnostican nuevamente la tuberculosis, el cultivo sale sensible a todos los medicamentos y le vuelven a dar el mismo tratamiento que ha recibido generalmente. En 2006, nuevamente tuberculosis, esta vez ya resistente a isoniazida, rifampicina y streptomicina. Luego de 3 meses de terapia convencional cambian a amicacina, piracinamida, etambutol, etionamida y cipro, el cual recibió primero 3 meses, luego otros 3 meses se lo suspende porque no había en el laboratorio en dirección territorial, y finalmente le reinician el tratamiento. Encontramos que a mitad del tratamiento todavía sigue creciendo algunas colonias de M tuberculosis, y finalmente en mayo de 2009 termina el tratamiento para tuberculosis, con un esquema un poco raro, ¿cierto? En el cual incluyeron ciprofloxacina, que no es la quinolona que tiene mejor actividad contra M tuberculosis. Bueno, ese paciente se le diagnosticó una adenosía de recto en 2008 y en 2010 menciona en la historia que tenía unas lesiones pulmonares, unas lesiones nodulares
que sospechaban metástasis. Sin embargo, no se interrogan si esto pudiera ser o no pues infección simplemente o una caverna por M. tuberculosis. Le reinician quimioterapia, el paciente le ofrecen biopsia y él no se quiso biopsiar para saber qué era eso. Finalmente reingresa ahora en 2012 por 20 días de tos, con expectoración blanquecina y fiebre, pérdida de 2 kilos y con un BK de esputo 2 cruces. Y estas son las imágenes, algunos cambios fibrocicatriciales, sobre todo hacia el lóbulo superior derecho, y aquí una imagen de caverna hacia la base izquierda, ¿cierto? Entonces, a este paciente, con esa historia y en espera de pruebas de susceptibilidad, ¿cómo se trataría? Sabiendo que, digamos, le hacemos, perdón, en espera de pruebas de susceptibilidad, ¿ustedes cómo lo tratarían? Sabiendo pues toda esa historia y obviamente ayudándose pues con el diagnóstico molecular. Que digamos le hacen un MTBR plus y sale resistente a isoniazida y rifampicina. Entonces A, dar tratamiento con HRZA extendiendo la duración tanto de primera como segunda fase. B, repetir el esquema pues que ya había recibido, cipramica, etionamida, piracinamida, tambutol por 24 meses. C, iniciar un esquema con no menos de 4 medicamentos que no haya recibido previamente: moxia, aminoglicósido, metronidazol, linezolida, mosclat, ciclo, resección de caverna. O E, resección de caverna y la opción C. Bueno, el 71% está de acuerdo en que debería resecarse la caverna y darse el tratamiento pues de segunda línea con al menos 4 medicamentos que no haya recibido previamente. Digamos, esta es la opción correcta. Obviamente este paciente debe consultársele y obtener concepto del cirujano de tórax para ver la viabilidad de la resección. Entonces, para hacer un esquema de tratamiento para tuberculosis multidrogo resistente, en espera pues de pruebas de susceptibilidad, uno tendría que ver a qué es resistente, ¿cierto? Si es drogoresistente, si es multidrogo resistente, si es XDR. Pero digamos que tenemos un paciente con algún tipo de resistencia, tipo resistencia isoniazida y rifampicina. Empezaríamos con algún medicamento de primera línea al cual sea susceptible, como piracinamida de tambutol. El problema es que muchas veces estos ya son resistentes. Entonces, digamos que no estaríamos como tan confiados en estos dos medicamentos. Tendríamos que adicionar igual otros medicamentos. Entonces, siempre debe ir una fluoroquinolona y siempre debe recibir al menos un aminoglicósido. Entonces, como no estamos seguros no nos ha llegado la prueba de susceptibilidad a piracinamida de tambutol, entonces deberíamos, y ya tenemos por lo menos alguna quinolona y algún inyectable, deberíamos adicionar un medicamento de segunda línea. Dentro de ellos tenemos cicloserina, etionamida y PAS. El problema de estos últimos, digamos, de la etionamida, es que si se comprueba la resistencia a piracinamida, más del 50% de los casos sería resistente también a etionamida. Eso también lo tenemos pues que tener en consideración. Y obviamente sabemos las reacciones adversas y la toxicidad pues, que generan estos medicamentos, que los hace difícil de ser tolerados por los pacientes. Si aún así no tenemos todavía esos 4 medicamentos pues, que necesitamos, al menos pues, que no haya recibido el paciente, pudiéramos llegar a una tercera línea, en el cual son medicamentos que la evidencia es menor, por ejemplo, imipen, el linezolid macrólidos o amoxiclavolanato, o inclusive trimetoprim sulfa. No solo trimetoprim, sino siempre la combinación con sulfametoxazol, porque esto sí se ha confirmado que es por lo menos bactericida para este tipo de cepas, obviamente en combinación con los otros medicamentos. Bueno, y para terminar, tengo el caso número 3, un paciente también que fue visto en el Hospital San Vicente, una mujer de 56 años, que recibió VIH negativo, que recibió un diagnóstico de TB pulmonar hacía 4 años, por un BK positivo 3 cruces en ese tiempo. Se le dio tratamiento convencional con HRZE, no mejoró la sintomatología, y 2 años y medio previo al ingreso recibió otros 2 cursos de tratamiento, se le diagnosticó nuevamente TB con BK de esputo 2 cruces. Ella no lo completó por no adherencia.
Y ella ingresa ahora por tos, expectoración verdosa desde hace 4 años, realmente nunca mejoró su sintomatología y ha perdido más de 30 kilos en el último año. Está pesando, cuando ingresa al hospital, pesaba ya 28 kilos. Entonces, se le hace una PCR para MTBDR+, el cual es sensible a HR, a isoniazida y rifampicina, pero en la radiografía de tórax se ve pues la destrucción pulmonar pues que tiene, sobre todo el pulmón derecho, con imágenes de cavernas y tal vez insinuada una caverna en el izquierdo. Perdón. Esta es la imagen de la tomografía y la placa lateral, donde se alcanzan a ver la extensión de las cavernas. Vemos la más pequeña tal vez en el lóbulo superior izquierdo, y acá vemos varias cavernas que ocupan realmente el espacio pues, del pulmón derecho. Bueno, entonces con respecto a esta paciente, ya que tenemos una prueba de MTBDR+ que dio sensibilidad de isoniazida y rifampicina, el médico le inició HRZE, ¿cierto? Y se dijo, la tiene que evaluar el cirujano de tórax. Se estudió, pues, se le hizo sus pruebas de función pulmonar, se le hizo la gamografía de ventilación-perfusión, se documentó pues que obviamente esto no tuviera ninguna función en el intercambio gaseoso. Y finalmente se llevó, después de alrededor de un mes de HRZE, a cirugía. Se le hizo neumonectomía derecha, se trasladó a la UCI, donde quedó con una falla ventilatoria y quedó intubada varios meses. Finalmente le hacen traqueostomía y persiguió con ventilación mecánica a través de la traqueostomía. Luego de 2 meses de HRZE, la paciente desarrolla una fístula broncopleural, se le hace un nuevo lavado, se encuentra que de ahí el BK es una cruz, antes tenía 3 cruces, ¿cierto? Y se le hace otra prueba molecular, otro MTBDR+, y en este sale resistente a HR. Hasta ahí vamos bien, pues ella no va tan bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente tenía tantas cavernas, ¿cierto?, que probablemente ya había expresado simplemente las mutantes, pues su tasa de mutación espontánea, y ya había estado expuesta a varios ciclos de antibióticos, de antimicrobianos, y probablemente ya se estaba haciendo el fenómeno que explicamos anteriormente. Entonces ya seleccionamos pues las cepas que tenía ocultas, que eran resistentes a isoniazida y rifampicina. Sin embargo, el cultivo, a pesar de que la prueba molecular es resistente, el cultivo, digamos que sale sensible. ¿Usted qué haría? ¿Considerar falso positivo la PCR y continuar HRZE porque el cultivo es sensible a los medicamentos? Es decir, a isoniazida y rifampicina y los otros. O B, cambiar a esquema de tuberculosis multidrogo resistente a pesar de divergencia molecular y prueba de proporciones. Bueno, el 79% dice que cambiar esquema a tuberculosis multidrogo resistente a pesar de la divergencia. Bueno, esto es, yo creo que es la conducta correcta. Sabemos pues que, como vimos en una diapositiva anterior, esto puede ser simplemente expresión de subpoblaciones de M tuberculosis, puede ser divergencia en los métodos con los que se cultivó, o simplemente las pruebas moleculares no explican el 100% de la resistencia a isoniazida y rifampicina. Es decir, con esas pruebas moleculares vamos a tener el 95% de los genes que mutan, sin embargo siempre nos va a quedar ese 5% de genes que no se han estudiado con esta tecnología. El cultivo es un mal gold estándar, y hacer pruebas de susceptibilidad en eso es muy difícil, como vimos la variabilidad entre los laboratorios y en lo que reportan. Entonces, debemos creerle a las pruebas moleculares. Hay un reporte de 6 pacientes que tuvieron esa divergencia, es un reporte de este año, tuvieron resistencia por pruebas moleculares, pero sensibilidad al cultivo. Y todos esos pacientes no se les cambió el tratamiento a tuberculosis, a un esquema de resistencia, y todos murieron. Entonces debemos de creerle a estas pruebas, debemos tenerlas como una ayuda para el clínico. Yo creo que con estas preguntas pues termino mi exposición y espero pues que les haya quedado pues como la inquietud al respecto.